Listo. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en estas charlas de Aprende de los Mejores y hoy nos toca hablar de un tema súper interesante. Se encuentra con nosotros hoy Alejandro Kimura. Él es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia internacional en empresas de industrias de retail, telecomunicaciones, servicios financieros y entretenimiento. A mí me da mucho gusto estar con esta charla con una persona que tiene tanto conocimiento de los sistemas y su capacidad de desarrollo e implementación en planes estratégicos en el área de tecnologías de innovación y de la información. Ha sido pieza clave en esta nueva fase de Red Única. Además, es un experto en la ejecución de proyectos de alto impacto y transformación de la organización. Como saben, Red Única ha sido un gran proceso del banco y de Electra y de todas las grandes empresas que se conforman en Grupo Electra. En esta plática vamos a tener una gran charla sobre estas dos grandes empresas de Electra y banco, cómo se hallan no solamente en todo el país, sino en varios países de Sudamérica y del centro. Y eso requiere una conexión de sistemas y hacer esa expansión geográfica en ventas y en servicios financieros. Se requiere, como digo, unos sistemas muy innovadores, adaptables, con una forma de ingeniarnos, encontrar las formas y el lenguaje correcto. Y en esta charla, probablemente, vamos a conocer la perspectiva de la innovación de este personaje tan fabuloso que es Alejandro Kimura. Él es, como saben, el encargado de los complejos sistemas de todas las sucursales de Red Única. Y será una charla bien enriquecedora porque estamos seguros que esta innovación nos está costando ser uno de los grupos más exitosos en esta época de pandemia. Y porque nos adaptamos, somos resilientes, somos frescos, sabemos tomar decisiones correctas en los momentos difíciles. Y bueno, eso no se dice fácil. Así que, sin más, Alejandro, este es tu micrófono. Estás con toda una serie de personas en Facebook Live y en el Zoom, en este webinar. Así que, bienvenido a esta charla de Aprende de los Mejores. Todo tuyo. Muchísimas gracias por la introducción, Adriana. Bueno, pues, antes que nada, pues me presento. Como ya comentó Adriana, mi nombre es Alejandro Kimura. Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, ahí de carrera, y tengo una maestría en administración de empresas. Aparte, pues, he tenido la fortuna de cursar algunos cursos, tanto en el EGADE, la Escuela de Negocios del TEC, el IPADE, el MIT, y como comentó anteriormente Adriana, bueno, pues tengo ya algunos años de experiencia en diferentes sectores, en empresas de multinacionales, tanto españolas, chilenas, mexicanas. Entonces, he sido también profesor de cátedra en el TEC, Campus Monterrey, precisamente en temas de innovación y particularmente, sobre todo en materias de Big Data, de lo que viene siendo ahorita toda la parte de inteligencia artificial, y actualmente estoy como responsable del área de sistemas de Banco Azteca desde el año pasado a la fecha. Dicho esto, yo tengo dos grandes objetivos ahí para esta sesión. La primera viene siendo, uno, retarlos a reflexionar y a pensar de diferente, porque un poco de eso se trata la innovación, ¿no? Y el segundo, que no es un tema menor, es generarles valor en esta sesión. Ese es un punto interesante porque, bueno, pues, yo con el background de sistemas, bueno, la realidad es que sí voy a tocar algunos temas de sistemas, temas de tecnología, pero lo más importante es tratar de generarles ese valor precisamente sin entrar a tecnicismos, ¿no? Entonces, hay un punto que debemos de tomar en consideración, que es la innovación no es igual a tecnología. La innovación sí puede implicar que utilicemos la tecnología, temas de sistemas, etcétera, pero no necesariamente la innovación va a implicar temas de tecnología. ¿Y a qué punto voy? Poniéndoles ejemplos. Entonces, nosotros así a grosso modo encontramos que puede haber diferentes formas de innovación de acuerdo a su aplicabilidad y de acuerdo a esa aplicación. Entonces, vamos a poder innovar configurando y mejorando nuestra oferta,
y también a través de la experiencia hacia qué hacen nuestros clientes. Entonces, algunos ejemplos son, por ejemplo, dentro de la parte de innovación de configuración, es, por ejemplo, cómo hacemos dinero a través de un tema de profit, de cómo lucramos. Segundo, podemos también innovar a través de las redes, las conexiones que otros generan, que con otros generan valor. Es el caso, por ejemplo, de todas las redes sociales, ¿no? Podemos generar también innovación a través de la estructura. ¿Cómo alineamos ahora sí que el talento con los activos de la organización? Obviamente a través de procesos. Entonces, que son los métodos únicos para ejecutar nuestro trabajo. Pero también podemos innovar a través de nuestra oferta de valor, a través del desempeño de los productos. Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, un Apple, ¿no? ¿Cuáles son esas funcionalidades y características de un producto, de un servicio que nos van a distinguir? También podemos innovar a través del sistema y son precisamente esos productos y servicios complementarios a nuestro. Por la experiencia, tenemos ejemplos, por ejemplo, a través del servicio, que es el soporte y las mejoras alrededor de nuestra oferta, los canales a través de los cuales llegamos a nuestros productos entregamos nuestros productos y servicios, la marca que representa todas nuestras ofertas y los negocios, y un tema de engagement, ¿no? Que son precisamente todas esas interacciones con el cliente. Entonces, si se fijan en varias de estas, no es que casi en todas, sí hay algunos componentes tecnológicos, pero no necesariamente en todos va a ser que innovación sea igual a tecnología, ¿no? Ahora, para ponerlo esto de una forma también, hay diferentes tipos de innovación, como vimos. Déjenme mostrarles, por ejemplo, este es un ejemplo que nos pone el Foro Económico Mundial, donde ponemos sí la innovación en medio, pero sí podemos tener innovación tecnológica, podemos tener innovación para un tema de beneficio social, innovación en lo que son los sistemas de innovación, el tema de gobierno, así como todo lo que viene siendo los modelos de negocio, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tomando el tema de la innovación tecnológica, un ejemplo puede ser la inteligencia artificial, así como la impresión 3D, puede ser la biotecnología, ahorita con el tema del COVID. Pero vamos a suponer que tomemos el tema de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial como tal, dentro de la innovación de inteligencia artificial, vamos a ver que hay muchísimos también componentes que debemos de tomar. Entonces, ahorita, por ejemplo, algo de moda que viene siendo el tema del COVID, entonces vemos que hay muchos componentes que no necesariamente son temas únicamente tecnológicos, pero que sí debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ahora, regresando al tema de la presentación, ¿para qué y por qué tenemos que innovar? Entonces, eso es algo que sí es súper importante que nos preguntamos. El primero viene siendo porque pues, vivimos en una época en la cual tenemos nuevos tipos de consumidores. Entonces, ya los consumidores ahorita, llámale millennials, llámale centennials, llámale generación ya Z. Entonces, estamos hablando que sus patrones de consumo, el cómo buscan las cosas, qué es lo que están buscando son diferentes. Entonces, si no vamos innovando y no vamos ahora sí que adecuando precisamente los productos y servicios que tenemos, pues entonces simplemente nos vamos a quedar rezagados o simplemente no vamos a llegar a hacer clic con esos clientes o con esas personas a las cuales queremos llegar. ¿Por qué otra razón? Los ciclos de vida son más cortos y son más acelerados. Si ponemos, por ejemplo, aquí desde mediados del siglo prácticamente XVIII, entonces estamos hablando de que en la primera ola de innovación, donde estamos hablando de la energía hidráulica, metal, mecanización, etcétera, fíjense que tomaba cerca de 60 años en durar esa primera ola. Y prácticamente pues no había grandes cambios. Cuando entra todo lo que es la revolución industrial, que entra el acero, el ferrocarril, la energía, el vapor, obviamente los cambios ya son mucho más acelerados, son más grandes y también todavía en periodos relativamente largos, ¿no? Estamos hablando de 60 años. Me voy a saltar a lo que es la quinta ola, que ya estamos hablando a finales del siglo pasado, donde todo lo que viene siendo las tecnologías
tecnologías de información, las redes digitales, ya los saltos vienen siendo muchísimo más agresivos y ni qué hablar, por ejemplo, de lo que nos está tocando vivir al día de hoy, que es la sexta ola, ¿no? Donde ya hay ciertas preocupaciones en términos de la sustentabilidad, de la productividad radical de los recursos, de cómo aprovechamos los recursos, los rediseños de todos los sistemas, así como energías renovables, y ahorita que está de moda, por ejemplo, el tema del COVID, de la nanotecnología, ¿no? Entonces, donde ya hablamos de soluciones como Pfizer o como Moderna, que ya están llegando incluso a nivel de los cromosomas, ¿no? Entonces, ese tipo de innovación y ese tipo de disrupción es la que estamos viviendo al día de hoy. Otra razón por la cual tenemos que innovar es por una adopción acelerada de todos los productos y servicios. Anteriormente, por un tema de disponibilidad, por un tema de precio, simplemente pues, las personas y el market share que iban obteniendo nuestros productos era mucho más lento. Entonces, ahorita prácticamente entre lo que viene siendo un 50% ahí de las personas que van adoptando, pues, entonces se va acelerando también el market share y eso es bien importante porque aquí el tiempo para nosotros ir liberando cada vez la presión va a ser mayor. Entonces tenemos que hacerlo de una forma muchísimo más rápida, ¿no? Esto no hay que quitar que no podemos ignorar nuevas tendencias y oportunidades, estas megatendencias que se están dando. Vivimos en una época de inmediatez, en una economía de la hora, donde todo está prácticamente al alcance de un clic. Vivimos también en una época que es una época de abundancia, donde casi nada es escaso. Entonces, el tema de que la gente ya tiene luz, tiene agua, tiene teléfono, ya prácticamente ligado al tema también anterior, que está todo al alcance de un clic. Y también hay un exceso de oferta y hay un exceso también de competencia, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que considerar como una mega tendencia. Otro punto que es bien importante es todo puede ser externalizado. Nuestro país propiamente, entonces es un ejemplo de eso. ¿Cuántas manufacturas que sean americanas, canadienses, alemanas, japonesas, etcétera, pues entonces están externalizadas de manera que vivimos mucho de la exportación, ¿no? Ya no se diga el caso de Asia, que en el caso de China, de Vietnam, de Taiwán, etcétera, todo puede ser externalizado. Finalmente, una gran megatendencia es la automatización. Seguramente cada uno de ustedes ha escuchado el tema de los robots, obviamente la computarización de los sistemas, de los procesos, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco podemos ignorar. Pero eso también trae grandes retos, porque si vemos también en términos de la disrupción, déjenme les explico un poco de este índice que publica Accenture, donde al día de hoy nosotros tenemos en el eje de las IES cuál es el nivel actual de disrupción y cuál es la susceptibilidad para una disrupción futura. Entonces vamos a encontrar 4 grandes cuadrantes. Uno, que es un tema de viabilidad de las compañías, la durabilidad de las compañías, pero también vamos a encontrar compañías que son muy susceptibles a futuras disrupciones, pero que también tienen un alto nivel de disrupción actual, muy volátiles, y hay otras que van a ser vulnerables. Bueno, en el caso de algunas de las empresas del grupo, por ejemplo, todo lo que viene siendo la parte de la banca, pues, si se fijan, está en este cuadrante. Entonces, donde una buena parte va a estar entre volátil y vulnerable, y no digamos el caso de retail, el caso de Electra, ¿no? Donde también va a ser muy volátil y donde vamos a encontrar a competidores como los Amazon, como los Mercados Libres, etcétera, y contra ellos vamos a estar compitiendo, ¿no? Digo, si quieren verlo también así es, la gran mayoría de las industrias está en estos 2 cuadrantes. Entonces son muy pocas las que tengan un tema de durabilidad, que tengan también un tema de viabilidad en el largo plazo. Ahora, esto, ¿qué hacemos? Entonces, aquí déjenme platicarle de un par de conceptos que es importante y de hecho son básicos para temas de innovación. Algo que se llama primero el job to be done y segundo es el círculo de oro o golden circle. Entonces, para ello, déjeme empezar con un video, entonces ahí para poder ejemplificar a estos conceptos.
English for beginners. I am, you are, he, she, it is. I am, you are, he, she, it is. Robert. I am. Hi. Can you show me the way to the beach? Towel. Breakfast. Fork. Knife. Bread. I love you. You are perfect. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. I love you. You are perfect. I thank you. Suitcase, slippers, toothbrush, passport, pajamas. Be good dog. Hi, I am. Hi, I am. Passengers on flight Aerolíneas Argentina. Hi, I'm your grandpa. Es posible de que no hayan escuchado de esta empresa. La empresa de hecho se llama Allegro, es una empresa polaca que de hecho es una empresa de e-commerce, competencia local de lo que viene siendo Amazon, así como algunas otras, ¿no? Pero aquí el punto viene siendo de que ustedes pueden decir, oye, pues sí, puede ser que esté comprando libros para aprender inglés, puede ser que esté comprando, al final de cuentas, una maleta para poder viajar, puede estar comprando los tickets para viajar, ¿no? Pero aquí el punto es de que lo que vendemos o qué vendemos es lo menos importante. Realmente, el job to be done, entonces lo tenemos que encontrar ese job to be done como una estrategia de diferenciación, precisamente. ¿Y a qué se refiere esto? Déjenme ponerles un ejemplo, otro ejemplo, para entender esa parte del job to be done, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí un cliente potencial. Seguramente pues, a algunos les tocó jugar, otros yo creo que ya no tanto, depende de su edad. A mí todavía me tocó jugar. Pero aquellos que les tocó jugar, pues, entonces vamos a suponer que tenemos un producto. Entonces resulta que este es nuestro producto, es una flor. Los que les tocó todavía jugar ahí con Mario, pues entonces, ¿por qué compraban o por qué adquirían o por qué buscaban la flor de este producto? Entonces, es para ser un nuevo yo, para ser un cliente que ahora puede hacer cosas increíbles. Y esto es precisamente lo que nos están comprando los clientes versus lo que nosotros le estamos vendiendo. Ese es el job to be done. Entonces, ese es el nuevo yo y eso es lo que tenemos que entender cuando innovamos. Es qué vamos a darle al cliente para que pueda hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, dicho esto,
¿Qué busca nuestro cliente realmente cuando compra nuestro producto, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí podemos ver un ejemplo. Pues, varios de los que me conocen saben que me gusta, por ejemplo, correr, ¿no? De hecho, me encanta correr. Pues, entonces uno puede decir, oye, pues, ¿qué compra que el cliente? Pues puede estar comprando tenis, puede estar comprando la playera, el viaje, los shorts, etc. Pero aquí el punto viene siendo si realmente lo que está comprando el cliente no es una experiencia, no es un sueño, realizar un sueño, cumplir una promesa, una meta personal. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que entender y esa es la parte de objetividad. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es si existe una mejor manera precisamente para hacer esto. Aquí, los que sean ahí fans de los Spartan, ese tipo de cosas, igual acaban comprando tenis, acaban comprando shorts, gorras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces la experiencia es totalmente diferente y también los motivadores y el por qué y el para qué lo hacen las personas son diferentes, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que entender cuando innovamos, ¿vale? Eso me lleva al segundo concepto, que es el círculo de oro, el Golden Circle. Y déjenme explicarles cómo funciona esto. El qué. Cada organización, cada empresa en el planeta sabe qué hace. Y estos son precisamente los productos y los servicios que vendemos. Entonces puede ser un banco, puede ser, por ejemplo, tiendas Neto, puede ser ahí Electra, puede ser Total Play, son todos los productos y servicios. El cómo es que algunas organizaciones saben cómo hacerlo y estas son las cosas que los hace especiales o los posiciona aparte de su competencia. Pero muy pocas empresas, muy pocas organizaciones, saben el por qué hacen lo que hacen. Y el por qué no es hacer dinero, ¿sí? Ese es un resultado, esa es una consecuencia. El por qué es un propósito, es una causa, es una creencia por la cual hacemos las cosas dentro de la empresa, ¿sí? Y esa es la verdadera razón por la cual nosotros como organización, como Grupo Salinas o como Banco Azteca o como Electra, existimos, ¿sí? Entonces, hace casi 70 años, esta persona, Chuck Robson, fue el fundador de Revlon. Entonces dijo una frase: en la fábrica hacemos cosméticos, en las tiendas vendemos esperanza, vendemos ilusiones. Entonces eso al final de cuentas, nosotros ahí en nuestras organizaciones no vendemos simplemente créditos, no vendemos electrodomésticos, vendemos una vida mejor, vendemos ilusiones, vendemos esperanza, vendemos sueños. Y eso es una parte bien importante que tenemos que comprender, tanto en la parte del Golden Circle del por qué, como el job to be done, ¿sí? Otro ejemplo, posiblemente algunos han visto esto. Yo personalmente soy un gran fan también de temas de diseño. Y bueno, pues, al final de cuentas, pues, es un exprimidor de limones, pero su creador es Philip Stark. Entonces dijo, no está destinado a exprimir limones, está destinado a iniciar conversaciones. Pónganse a pensar, si uno llega a la casa de un amigo, de un familiar y ve un exprimidor de limones, lo que menos va a decir es, oye, pues qué bien exprime limones, ¿no? ¿Sí? Ahora, un punto bien importante es las metodologías de innovación. La innovación, como todo, hay varias metodologías, hay varios procesos. Entonces, este es un tema bien importante. Y hay un montón. Existen muchas opciones. Entonces, aquí pues, pueden encontrar, por ejemplo, el tema de agilidad, el design thinking, Lean Startup, scenario planning, el technology road mapping, etc. Pero el tema con las metodologías para innovar es que hay que usarlos de forma situacional. ¿A qué me refiero? Tenemos que tomar también en cuenta cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos parados, qué queremos hacer, si resolver un problema, qué decisiones tenemos que tomar hacia el futuro, e incluso, por ejemplo, particularmente el tema de Agile, perdón, es la velocidad de implementación. Entonces, todo esto, ahí, de las diferentes metodologías, depende para qué lo vamos a querer utilizar, cuál es el resultado que estamos buscando, precisamente
para aplicar una u otra metodología, poniéndolo también un poquito más explícito. Vamos a suponer que hay metodologías que están enfocados en eventos, entonces en ciertos triggers, y es identificar el valor de cambios mayores en el entorno. Ahora sí que de cosas disruptivas dentro de nuestro entorno que pueden ser como una tendencia emergente. Entonces, la metodología que podemos utilizar, vamos a suponer en este caso, es Sprint, ¿no? Hay otros en los cuales el foco está en resolver un problema. Entonces, ¿qué puede ser retador o explorar simplemente nuevas áreas de oportunidad? Entonces, aquí en el grupo particularmente utilizamos mucho el Design Thinking con los 5 pasos. Entonces, hay un primer paso, por ejemplo, que es la parte de empatía, ¿no? Y es entender precisamente, ponernos en los pies así de nuestro cliente. Entonces, tratando de entender, en este caso, pues, el job to be done, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra charla. Hay otras metodologías, por ejemplo, Lean Startup, que está enfocado a soluciones, que es para desarrollar soluciones específicas o ideas para el mercado al cual ahí estamos atendiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir escogiendo cuando queremos innovar precisamente para qué lo queremos hacer, ¿sí? Hay metodologías, insisto, que van a funcionar o que están diseñadas o van a facilitar mejor que otras dependiendo cuál sea la situación. Ahora, eso me lleva a otro concepto que se llama los horizontes de crecimiento. Este es un marco de trabajo de McKinsey, en el cual también tenemos que ir innovando, pero en 2 grandes dimensiones, ¿no? Primero está el mercado, y ahorita voy a explicar esa parte, y la parte de los productos y servicios que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el mercado, tenemos un mercado que ya, el mercado existente donde actualmente ofrecemos nuestros servicios. Entonces, este es el primer horizonte, que es nuestro negocio core, ¿no? Es de lo que vivimos, ¿sí? Hay un segundo horizonte que viene siendo un mercado existente donde no estamos dando el servicio. Entonces, hay oportunidades en este segundo horizonte y hay oportunidades también en el tercer horizonte que son nuevos mercados y explorar nuevos productos. Entonces, ahí que no necesariamente los tenemos, ¿no? Entonces, tratando de poner esto ya un poquito más como por ejemplo también. Vamos a tomar el caso de Netflix. Sé que está medio trillado, pero creo que es interesante. Entonces, Netflix se lanza ya prácticamente hace 23, 24 años, ¿no? Y entonces yo creo que varios de ustedes saben que Netflix lanza su sitio web con únicamente 925 títulos, pero se enviaban por mensajería. Entonces no era lo que es hoy Netflix. Entonces en el core business realmente sí estaba lo que viene siendo la renta de películas y tenía competidores como Blockbuster, pero que al final de cuentas el diferenciador venía siendo te lo mando por correspondencia. Y entonces una parte de lo que venía siendo, así que el pago hacia Netflix iba para pagar lo que es en sí la correspondencia y el otro venía siendo la renta de lo que venía siendo la película, ¿no? El DVD. Entonces, ¿qué pasa? Que en el segundo horizonte va expandiendo el núcleo y entonces lanza un concepto de suscripción anual. Yo ya no tengo que estar pagando por cada película que rento, sino entonces yo con una suscripción anual, entonces yo puedo ir rentando de forma ilimitada. Entonces son nuevas soluciones para la empresa y entonces va alcanzando también nuevos mercados. ¿Qué pasa en el 2007, que fue luego la parte más disruptiva? Que anuncia el lanzamiento de sus servicios de streaming. Ya para el 2007, de hecho, se calcula que Netflix había enviado cerca de 1.000 millones de DVDs en estos casi 9 años desde su lanzamiento hasta el 2007. Entonces ya tenía 1 billón de rentas. Pero a pesar de eso y de ser una empresa exitosa, entonces va a nuevos mercados con nuevas soluciones, literal, casi para el mundo. Entonces, anunciando precisamente esto. ¿Qué pasa en 2013? Entonces, empieza con sus primeros contenidos originales. En este caso, lanza House of Cards. Entonces, ahí ya estamos hablando que no únicamente es una empresa
que distribuye a través del streaming videos o renta películas, sino que realmente bajo un concepto también de suscripción anual, series originales y que son exclusivas bajo su plataforma. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Pues que eleva obviamente la cantidad de suscriptores porque todo el mundo quería ver en su momento House of Cards, ¿no? Entonces, si digo, aquí ya no lo puse, pero aquí dentro del segundo horizonte, por ahí del 2011, se lanza, por ejemplo, el servicio fuera de Estados Unidos. En México en particular, los que estábamos ahí, que ya teníamos ya un internet de banda ancha, etcétera, pues entonces estamos hablando de que pues, ya podíamos ver ahí Netflix en México, ¿no? En 2015, por ejemplo, se lanza en Japón. Pero también, ¿por qué empezó por un tema de correspondencia? Digo, muchos no lo recuerdan, pero en 1998 prácticamente el internet de banda ancha realmente no existía. La gran mayoría de nosotros teníamos una comunicación o internet por módem que era fácilmente un 99% mucho más lento del que ahorita tenemos casi en cualquier casa, ¿no? Entonces, fue ahora sí que adaptándose a un contexto precisamente en los diferentes horizontes, buscando nuevas soluciones para la empresa, buscando nuevas soluciones para el mundo, pero también a través de explorando nuevos mercados, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de las empresas del grupo. De hecho, esta fue mi primera charla, por ahí de 1993, 94 para ser exactos. Entonces, Electra era la parte de retail. En su momento, ¿qué pasa? Empezó a explorar ahora sí que nuevas soluciones a través de Western Union, Dinero Express, que pues al día de hoy siguen existiendo, pero también en 1993-94 se adquiere TV Azteca, pues entonces cuando éramos una empresa de retail, entonces empezamos con un tema de entretenimiento, con un tema con una empresa de media. Posteriormente, por ahí del 2003, 2004, se lanza Banco Azteca también, algo que no era la parte de retail, aun cuando teníamos servicios financieros. Y entonces también, posteriormente, ya mucho después se crea Tiendas Neto, ¿no? Pero hay también nuevos mercados y nuevas soluciones, por ejemplo, el caso de UPAX, ¿no? Entonces, entiendo que ya hubo una sesión donde se explicó qué es lo que es UPAX, qué es lo que hace, cuál es su propuesta de valor, cuál es su job to be done y por qué lo hace, ¿no? El caso de Italia, que es otro ejemplo, ¿no? Entonces, donde pues, al final de cuentas, pues nosotros comercializábamos en su momento a través de Electra, comercializábamos motocicletas, pero pues aquí ya nos volvimos un jugador dominante dentro de lo que es en sí el país, ya no únicamente para la comercialización, sino también para la fabricación de lo que son temas de movilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando. Algo que no puse aquí, pero sí es importante, es tenemos que estar innovando en los tres horizontes. Entonces, tener iniciativas para defender nuestro core business, también iniciativas para expandir nuestro núcleo, nuestro core business, pero también, ahora sí que tener iniciativas y ser innovadores precisamente en nuevos mercados y nuevas soluciones para el mundo, ¿no? Y este grupo lo ha hecho. Entonces, el cómo también ir midiendo también cuánto dinero le meto. Entonces, generalmente, y vamos a poner el caso de Apple, Apple generalmente le mete cerca de un 70% de lo que es sus gastos, sus inversiones, lo hace precisamente dentro del core business, pero le mete un 20% y le mete un 10% incluso en el horizonte 3. Aquí un gran reto que tenemos también como organización, y cualquier organización, es cómo medimos un tema de rentabilidad, y hablando más desde un punto de vista de negocio, de ese 10%, pues entonces, oye, si le llego a pegar, pues entonces le llego a pegar y puedo llegar a ser un jugador dominante. Entonces el tema también es de que tenemos que estar conscientes de que es una apuesta también a largo plazo y que es estratégica para la organización, y cómo dentro del ecosistema que en este caso las empresas tienen, va a ser precisamente complementario o va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, les comenté al inicio de que uno de mis objetivos era retarlos. Entonces, aquí les vienen los retos, ¿no? Entonces, el primero es, las necesidades de nuestros clientes son ambiguas e imprecisas. Entonces, nuestro trabajo
precisamente como parte de la innovación, es definir esos jobs to be done para nuestros clientes. Esa es nuestra chamba, ¿sí? Entonces, porque el cliente a veces no sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? O no es preciso en lo que quiere, ¿no? Es como, seguramente han escuchado la frase de Henry Ford, ¿no? Que si hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que querían, sería un caballo más rápido. Entonces, a eso se refiere con esta ambigüedad y esta imprecisión, ¿sí? Segundo punto, ¿qué compra? Que es el job to be done para tu cliente. Entonces, para eso no hay que preguntarle a la gente lo que quiere, pero entender para qué lo quiere. Ese es también un segundo punto que nos tenemos que llevar. La pregunta crítica para descubrir las necesidades del cliente es la siguiente. Si existe una mejor manera para alguien en algún lugar para realizar las actividades que al día de hoy está haciendo. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer precisamente para encontrar estas necesidades del cliente. Y en ese sentido también, déjenme compartirles otro video. En Electra, huevos chiquitos comprando 39 semanas. Televisor Goldstar 14 pulgadas. De 81.70 semanales. Ahorra 443 pesos. En enganche. Televisor Philips 20 pulgadas. De 113 a 96 semanales. Ahorra 671 pesos. Esta Navidad, ¡Sus pesos valen más! en Electra. La verdad me costó trabajo encontrar un comercial de los 90 ahí de la empresa, ¿no? De Electra. Pero algo que lo que quiero aquí compartirles es los abonos chiquitos que se estableció a finales de los 80, principios de los 90, ese esquema de pagos semanales iba en contra precisamente de la práctica del mercado, que todo era pagos mensuales. De hecho, Electra era pagos mensuales. Pero entonces la innovación estuvo en la oferta. Si recuerdan, había muchos tipos de innovación. Entonces, en este caso, era empatar los pagos, en este caso ya semanales, a la necesidad de los clientes, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿existe una mejor manera para? Entonces, y en eso vamos a ir encontrando esas necesidades de los clientes. Quiero finalizar ya, primero, antes que nada, dándoles las gracias, pero también compartiéndoles una última reflexión. Posiblemente algunos han leído, han escuchado a Yuval Harari, ¿no? Entonces, su libro más famoso es el de Sapiens, pero tiene otro libro que es 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, tiene una frase que a mí me pareció increíble. En el siglo XXI será más difícil combatir la irrelevancia que la explotación. Anteriormente teníamos que combatir la explotación de las personas, la explotación a través de la esclavitud, la explotación a través de muchas formas. Ahorita, tanto las empresas como las personas, tenemos que seguir innovando precisamente para no ser irrelevantes. Y muchísimas gracias ahí por su atención. Gracias sobre todo por la hora, que ya también son las casi 9:40 de la noche. Entiendo que hay una sesión de preguntas, entonces pues no me queda más que agradecerles y pues ahora sí estoy abierto ahí a sus preguntas. Hay preguntas y comentarios, las pueden poner en el chat. Tenemos comentarios, algunas personas que agradecen, dice Cipriano Torres, por ejemplo, que muy bueno muy buen ejemplo del video para ejemplificar lo que mueve al cliente. No es el producto per se, sino el por qué le motiva. Iris Tapia hace una pregunta. ¿Cuál dirías que es nuestro principal reto como grupo? Yo creo que tenemos varios, ¿no? Al final de cuentas vivimos, como comentaba al inicio, en épocas de grandes cambios. Entonces, al final de cuentas, tenemos ya competidores que pues, hace 5, hace 10 años no teníamos. Entonces, para mí, y regresando al tema de los horizontes, sí tenemos que enfocarnos una buena parte de nuestro tiempo de ir desarrollando esos productos y servicios en el horizonte 1, pero no debemos de perder los horizontes 2 y 3, que es lo que han hecho esta empresa lo que es, ¿no? Ese es un gran reto. Y déjame ponerlo en una frase, ¿no?
tenemos que crear futuro. Yo te diría que ese es el gran reto que como organización tenemos como Grupo Salinas y yo diría incluso cualquier empresa, crear futuro. Por acá en el Facebook tenemos una pregunta de Miguel Torres. Quiere saber cómo podemos sumar una cultura de innovación constante y realista. Claro. Pues mira, al final de cuentas, y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Déjame subrayar el tema de la cultura. Al final de cuentas, el tema de la cultura habla de personas. Entonces, en mi experiencia, primero es que debemos puede sonar un poquito así como cliché el pensar fuera de la caja, pero tratando de aterrizar un poco más yo creo que es bien importante. El primer punto es desarrollar dentro de las personas nuevas competencias y habilidades, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante. Ir formando ahora sí que las diferentes características de la personalidad. ¿A qué me refiero? Creo que cada vez va a ser mucho más importante temas de resiliencia, en la resolución de problemas complejos, el tema, por ejemplo, de trabajo en equipo. Y ese me lleva a un punto, hablando de temas de cultura, ¿no? Que tenemos que formar para precisamente hacer esa cultura grupos multidisciplinarios con diferentes conocimientos, diferentes backgrounds, diferentes experiencias, porque ya también vivimos en un mundo globalizado. Entonces, la realidad es que estamos compitiendo o vamos a competir no únicamente contra el banco de enfrente o contra la tienda de enfrente, sino pues ya estamos compitiendo con jugadores internacionales, ¿no? Entonces, resumiendo, es un tema precisamente de esa parte de la cultura, grupos multidisciplinarios y un tema de ir formando esa parte de competencias y características de la personalidad dentro de esos equipos. Muy bien, de repente se dejaron venir las preguntas, a ver cuántas nos da tiempo. Jordi nos pregunta, ¿el cliente viene a Electra porque él lo quiere o porque nosotros hemos evolucionado para hacer que lo quiera? Esa es buena pregunta, fíjate. Y yo lo respondería nada más con la siguiente reflexión. Si cuando nosotros ahí, ¿cómo se llama? Cuando llega un cliente, ahora sí que hacernos el favor y hacer su compra con nosotros, yo creo que viene por una necesidad. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es precisamente identificar esa necesidad. Llámese Electra o llámese Tiendas Neto o llámese Banco Azteca. Viene por una necesidad. Entonces, regresando a algo que comenté, nuestra chamba es encontrar precisamente cuál es esa necesidad de nuestros clientes, ese job to be done, entonces, porque está buscando o para qué lo quiere, ¿no? Entonces, eso es un poquito, ahora sí que no sé si te estoy respondiendo lo que preguntas, Jory, pero eso sí lo creo, esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces, seguramente viene para satisfacer una necesidad. Yo creo que ahí el tema es, nosotros tenemos que encontrar y tenemos que entender para qué lo quiere, para satisfacer esa necesidad. Muy bien. Genaro Esparragosa pregunta, en el grupo estamos utilizando mucho Design Thinking. ¿No nos estamos quedando cortos al no utilizar Street y Lean Startup? Mira, insisto, es un tema situacional. Yo creo que también es importante un tema de estandarización y bueno, pues la parte de Design Thinking, insisto, pues estos son los 5 pasos, etc. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos buscando no resolver un problema, sino estamos buscando ciertas soluciones o estamos buscando un tema más, por ejemplo, de rapidez, etcétera, entonces deberíamos tener como grupo un tema también, ese es mi punto de vista, cierta flexibilidad como para conocer 2 o 3 herramientas y en ese sentido también podernos adaptar y poder ser mucho más asertivos en cómo abordamos precisamente las diferentes necesidades del grupo. Entonces, para mí, y eso es lo tomo a título personal, es
Y yo creo que sí deberíamos de tener por lo menos, no digo que 20, no digo que 10, pero sí por lo menos, dependiendo de esa parte de la situación y el objetivo y el foco que querramos ahí resolver, entonces deberíamos tener por lo menos 2 o 3 más. Muy bien. Gonzalo López nos pregunta, ¿cómo podemos innovar con nuestros clientes si nuestros clientes se cierran al proceso de la innovación? Híjole, es que a eso voy de los grupos multidisciplinarios, ¿no? Aquí yo creo que algo que sí se ha hecho en muchas de las áreas del grupo, y ahí sí me pongo cachucha yo como gente de tecnología y como responsable de sistemas del banco, viene siendo tenemos que trabajar precisamente, no que el cliente sea nuestro usuario, sino tiene que ser nuestro socio, precisamente porque el entendimiento del negocio, las metas las pone el negocio, ¿no? Y entonces nosotros como tecnología tenemos que ser ahora sí que ese socio, ahora sí que el socio con el cual podamos hacer que precisamente esas metas se puedan realizar, ¿no? Entonces, yo diría, digo, es difícil contestar así la pregunta, pero es buscar esa sociedad con nuestros clientes internos. De hecho, a mí personalmente no me gusta el título de usuario, porque realmente debemos de verlo y yo creo que eso sí es algo que debemos, como áreas de servicio, tenemos que precisamente buscar que tengamos clientes, aunque sean internos. Y no lo digo despectivamente, sino porque así lo son clientes internos. Ok, Carla Jiménez hace una pregunta similar y porque dice, ¿cómo no desanimarse en la innovación cuando no sabemos cómo demostrar su rentabilidad? Y por otra parte, es una segunda pregunta. Sí, o contestas primero una y después la otra. ¿O? Y fíjate que ese es un punto. Algo que ya no comenté es, en la parte de los horizontes, tenemos el horizonte 1, el 2 y el 3, ¿no? ¿Cómo medir precisamente el retorno de inversión? Porque pues, al final de cuentas tenemos que en muchos de los casos hacer inversiones o hacer gastos. Entonces, ahí el punto viene siendo que es, dependiendo del horizonte, es una métrica diferente a la cual tenemos que medir. Me explico. Por ejemplo, en el horizonte 1 hay un concepto en la parte financiera que viene siendo la tasa interna del retorno, ¿no? Entonces, básicamente lo que representa esto, la TIR, viene siendo, pues, ok, me meto tanto dinero y entonces cuánto dinero me va a regresar en términos ahí ¿cómo se llama?, de dinero también, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos del Horizonte 2? Que entonces son nuevos productos, son productos que naturalmente no los comercializamos y para mercados que no atacamos. Entonces ahí el tema viene siendo que no necesariamente la TIR es la mejor métrica. Entonces ahí tenemos que estar midiéndolo como valores presentes netos. Entonces yo tengo una inversión en el año 0, pero voy a tener ciertos beneficios en los años subsecuentes. Entonces, traerlo a valor presente neto es lo que puede ser una métrica un poquito mejor como para ver qué tan rentable puede ser un proyecto o una inversión o una innovación, ¿no? ¿Qué pasa con el horizonte 3? El horizonte 3 es el más complicado. Hay un término en inglés que se llama option value. En español básicamente es dinero que estés dispuesto a perder, ¿sí? Entonces esa es una apuesta. El tema es de que si le pegas a esa apuesta, ¿sí? Y apuestas ahora sí que a 10 y le vas a pegar a 2, que esos 2 en su momento se vuelvan parte de tu core business y precisamente esas apuestas sean lo suficientemente rentables como para también tener el balance con lo que dejaste de ganar en las otras que no te funcionaron, ¿no? Y ahí déjame nada más contestarlo también o complementar con lo siguiente. Vamos a fallar. O sea, innovar implica también el que vamos a experimentar y va a haber, y es posible, por no decir probable, de que muchos de los casos, sobre todo en el horizonte 3, va a haber fallas y va a haber ahora sí que cosas que no vayan a funcionar. El tema es falla rápido, falla barato, y de las fallas aprende. Entonces, porque también de eso, ¿cómo se llama? Tenemos que sacar también cierto beneficio, incluso de las fallas. Es más, yo creo que de las fallas es de donde más sacamos beneficios.
Excelente, buenos consejos. ¿Cómo motivar? Bueno, esto es parte es la segunda pregunta que nos hizo Carla, que dice, ¿cómo motivar a un equipo a innovar y salir así se han hecho siempre las cosas? Pues yo creo que iba un poquito con lo que preguntaba Miguel hace un momento, ¿no? El tema de la cultura. Entonces, definitivamente, primero tenemos que empezar a ver, primero por la gente, ¿no? En ese sentido, ver cuáles son esas competencias que tenemos que ir armando esos grupos interdisciplinarios y con diferentes competencias, diferentes backgrounds, diferentes experiencias, ¿no? Entonces, eso se complementa con tener esos socios internos con los clientes internos, los que sean. Yo ahora sí que como área de servicio, entonces insisto, cuando lo veo como un cliente yo me tengo que desvivir precisamente para que esos resultados de mi cliente interno se den, ¿no? Entonces, posiblemente, no sé, Carla, si te estoy contestando la pregunta, pero creo que es la mejor respuesta que tengo en ese sentido. La siguiente es de Elia Martínez Ordaz, que quiere saber cómo generamos el mindset de la innovación con nosotros mismos. Híjole, esa es excelente pregunta. Ahí hay un documento que si gustas, luego les voy a compartir. También es el Foro Económico Mundial y habla precisamente de un tema de competencias y un tema de capacidades que tenemos que ir formando dentro de las personas, ¿no? Y habla de 3 grandes grupos. De hecho, ahorita comenté un par de ellas. La primera es que tenemos que tener algo que le llaman, ahora sí que las competencias duras, ¿no? Es un tema del conocimiento duro, llámale, oye, yo sé programar en tal o cual lenguaje, sé tal base de datos, sé matemáticas, sé la parte del conocimiento que se da a través de una capacitación, ¿no? Pero hay un par de cosas más que son igual de importantes y que de hecho ahorita que son más relevantes o igual de relevantes que el tema de las competencias, el tema del conocimiento duro. Uno viene siendo el tema de las competencias y segundo punto viene siendo un tema de las características de la personalidad. De hecho, si me dan un minuto, déjenme incluso compartirles precisamente para ver a qué me refiero, ¿no? Porque creo que eso sí es bien importante. Entonces, aquí sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, déjenme les pongo este documento. Creo que le tienes que volver a poner compartir la pantalla. Ya no estabas compartiendo. Denme nada más entonces un minuto para compartir la pantalla. Entonces, ok, ahora sí ven el documento. Sí. Ok, este es un documento que de hecho ya tiene unos 5 años, que es, ¿cómo se llama? No responde 100%, pero creo que hace mucho sentido con la pregunta que comentaban, ¿no? Entonces, déjenme mostrárselos de esta forma. Entonces, hay una serie de habilidades precisamente para el siglo XXI. Entonces, y disculpen que esté en inglés, pero pues este documento no está en español. Entonces, lo que habla el Foro Económico Mundial, habla de que hay diferentes, le llaman literacies, ¿sí? Un tema de conocimiento, donde vamos a encontrar un tema de matemáticas, la parte científica, ICT viene siendo Information and Computer Technologies, entonces la parte financiera, la parte cultural y cívica, pero esto es bien importante, una serie de competencias que es cómo vamos a afrontar ahora sí que los retos complejos. Entonces, que es a través de un pensamiento crítico y resolución de problemas. Entonces, creatividad, comunicación, colaboración, ¿no? Y luego ciertas características de la personalidad. Entonces, ¿cómo vamos a ahí atacar o cómo nos vamos a adaptar a un ambiente que es cambiante, que es literalmente estamos en eso? Entonces, ¿cómo tenemos que ir precisamente fomentando ahora sí que en nuestros equipos temas de curiosidad, la iniciativa, la perseverancia, la adaptabilidad, el liderazgo? Entonces, todo esto son ciertas habilidades o skills que tenemos que ir desarrollando. Ahora, oye, ¿cómo lo hago? Entonces, de hecho, un poco más adelante, y con gusto les puedo compartir este documento, es esto. ¿Cómo enseñamos estas habilidades, ¿no? Entonces, tenemos una serie de competencias
y una serie, por ejemplo, de características de la personalidad. Entonces, si nosotros queremos, vamos a suponer, tratar de fomentar la curiosidad, pues entonces, digo, si quieres, no hay fórmula mágica, pero pues, al final de cuentas tenemos que ir promoviendo precisamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿y cómo enseño todas estas habilidades? Entonces, también hay una serie precisamente de pasos o de actividades que deberíamos hacer, yo diría, en nuestros equipos, uno, pero incluso yo lo pongo en un plano personal, ¿no? Si se fijan, ese es un documento que de hecho está enfocado a temas sobre todo de la educación, pero que creo que tiene una aplicabilidad al 100% de lo que viene siendo el tema de los equipos en un ambiente laboral. Con gusto ahí, si quieren, se los comparto ahí a través de Adriana, ustedes me dicen cómo, para que ustedes lo puedan tener, y si no, literalmente saquen un pantallazo aquí ahorita a su pantalla y lo googlean New Vision Education y entonces les va a llevar ahí al Foro Económico Mundial. Y entonces, personalmente, creo que eso es un artículo de muchísimo valor. Entonces, y lo pueden utilizar en todos los ámbitos de su vida. Está buenísimo este documento, se ve muy interesante. Mándenos un cuéntanos y a quien le interese y nosotros se lo hacemos llegar. Por supuesto, sí, Alex nos lo pasa y nosotros se los hacemos llegar. Bernardo Sabiñón de Playa del Carmen, Red Única Playa del Carmen, saludos hasta allá. ¿En qué momento se debe innovar? ¿Existen lugares que por el afán de innovar tan continuamente pueden perder su esencia? ¿En qué momento? Yo diría que en todo momento, ¿no? Y puede ser, insisto, aquí dos formas de responder. Uno, no pensemos que el tema de la innovación forzosamente tiene que ser un tema de tecnología, o tiene que ser muy caro, o tiene que ser así. Entonces podemos innovar en procesos, como lo vimos, podemos innovar en el producto propiamente, en el servicio podemos innovar. Y entonces hay empresas que han sido muy exitosas ahí con eso, ¿no? Entonces, y ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Sí, ahí ya la perdí. Un momento. No te preocupes. Bernardo Sabiñón. ¿Existen lugares que por el afán de innovar tan continuamente pudieran perder su esencia? Pues yo creo que no, al contrario, yo creo que se vuelve parte de la esencia, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, les pongo un ejemplo así, Western Union. Western Union, pues, no sé si lo saben, pero pues, es una empresa que pues, empezó como literalmente tenía correspondencia a caballo en el medio oeste americano. Eso era Western Union, American Express, así empezó. Y entonces, ¿qué acabó sucediendo? Pues, entonces, ahorita con mayor razón, entonces regreso a la frase de Harari, ¿no? Entonces, que va a ser más difícil precisamente combatir la irrelevancia. Si no innovamos, entonces vamos a volvernos irrelevantes como empresas y como personas, ¿no? Entonces, más bien, tenemos que ir, y no necesariamente creamos que toda la innovación tiene que ser tan disruptiva. Puede ser dentro de lo que es en sí el core business, de lo que hacemos al día de hoy, las actividades, productos y servicios que hacemos. Entonces, podemos ir innovando en ese sentido. Idealmente, tenemos que ir pensando en temas del horizonte 2 y 3, ¿no? Entonces, yo creo que no está peleado una cosa con la otra. Muy bien. Bueno, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo ahora sí, Jorge González Hernández nos pregunta, ¿cómo nos recomiendas que debemos abordar la industria 4.0? Híjole, pues mira, déjame se los pongo así. Hace unos 4 o 5 años tuve la oportunidad ahí de tener una plática con un futurólogo, ¿no? Entonces era una persona de Holanda. Y hay cosas que realmente ni siquiera yo creo que podemos llegar a imaginar el cómo va a ser, ¿no? Entonces, lo que decía esta persona es, vamos a poner, y ponía un ejemplo, el tema de la impresión 3D,
¿sí? Entonces, que ese es parte de lo que vienen siendo las nuevas tendencias de Industria 4.0 o temas de la manufactura sobre todo, ¿no? Entonces dice, no me acuerdo si era para el 2050, o sea, pues estamos ya a 20, 30 años de esto, 30 años. Entonces, alrededor de un 50-60% de las cosas que nosotros consumimos van a ser impresas. Entonces, vamos a imprimir lo que comamos, lo que vestimos, lo que usamos, prácticamente todo. Entonces, es un poco difícil de responder esa pregunta. Yo no estoy, así que no soy experto en la parte de Industria 4.0, pero ahí el tema es, creo que va a ser, tenemos que ir viendo esas megatendencias precisamente que se están dando, como digo, el tema de la impresión 3D. Y hay otras que sí, mi recomendación es, hay instituciones, por ejemplo, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene algo que se llama el Media Lab. El mismo TEC de Monterrey tiene algo que se llama el Innovation Gym. De hecho, aquí varios de los slides, varios de los conceptos son precisamente de una persona que se llama Evelina Verhoff, que me ayudó precisamente a hacer la presentación. Pero aquí el tema es, tenemos que ver por un lado las megatendencias, pero el otro lado es ir viendo precisamente dentro ya tratando de aterrizarlo y operacionalizarlo, ir acercándonos a esas instituciones que tienen esa vocación precisamente de temas de innovación, ¿no? Entonces, cuando ya unimos esa parte de las megatendencias con un tema de necesidades de nuestros clientes, con un tema precisamente de los medios, que puede ser a través de instituciones, y están aquí, están en Monterrey, Ciudad de México, no están en Marte, entonces podemos ir viendo el cómo vamos haciendo esa transición de lo que hoy como empresa, como industria tenemos, y entonces cómo vamos habilitando, considerando cómo va a ser el futuro, ¿no? Y entonces nosotros mismos, en lugar de ser víctimas del futuro, entonces podemos ir creando el futuro. Excelente. Pues con esto cerramos la charla de esta noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a esta hora, que pues la verdad es que se me fue rapidísimo a mí volando el tiempo. Estuvo muy agradable la charla. Muchas gracias, Alex. Estuvo estupenda toda tu presentación. Y pues a nombre de todo el área de bienestar de Grupo Salinas, de Adriana de la Puente, te agradecemos mucho por tu tiempo y todo tu conocimiento que decidiste compartir con todos nosotros. Y pues esperamos tenerte algún día otra vez por acá, Alex. Bueno, muchísimas gracias. Me va a dar mucho gusto y en serio, muchas gracias a todos y sobre todo gracias por conectarse a esta hora y darme la oportunidad de compartirles ahí lo poco que sé. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Si tienen comentarios, mucha gente te está agradeciendo acá también en el chat. Si tienen más comentarios, mándenos un cuéntanos y pues que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Que descansen.